Bienvenida, Débora. Pau Ponroy, César Abraham, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola. Bueno, muchas gracias por la invitación, muy bien. Gracias por la invitación y también por la convocatoria a hablar de este tema, que es uno de los grandes temas del psicoanálisis. Y siempre que tengo la oportunidad agradezco de corazón porque el espacio de difusión del psicoanálisis en medios de comunicación tan importantes es tan cuestionado como valioso, ¿no? Digo, cuestionado por ahí por el mismo psicoanálisis, así que bienvenida a esta invitación. Un Buenísimo, placer, buenísimo. muchísimas Para gracias. nosotros es un tema que desde hace tiempo queríamos Mm. abordar. No es sencillo encontrar a las personas indicadas para poder hablar de este tema, así que para nosotros también es un placer poder tenerte y empecemos a desarrollar y hablar sobre la trascendencia que tienen los sueños, incluso, bueno, lo decíamos, para el psicoanálisis, ¿no? Para la psicología. Hermosa la reseña que hicieron recién, muy valioso esto de destacar en principio de que se trata de una práctica milenaria, ¿no? Digo, egipcios, griegos, romanos, se han encargado de trabajar en base a una determinada interpretación posible de los sueños, ¿no? Una interpretación con un método más simbólico, es decir, estamos hablando de una práctica milenaria que, como bien indicaban, a partir de Freud, en el año 1900, es la obra inaugural del psicoanálisis, por eso es tan importante, porque es la obra que permite acercarnos al objeto de estudio, que es el inconsciente. ¿Y qué sucede? Freud, que es un hombre de ciencia, le da el marco científico, ¿no? Pero no deja de ser un tema de suma importancia para todos los seres humanos, tengan o no conocimiento del psicoanálisis. Por eso es importante esto que traes, Paola, de la trascendencia, ¿no? Todas las personas soñamos, mencionamos algo acerca de los sueños y desde acá lo que puedo hacer es conversar con ustedes acerca de qué es lo que aporta el psicoanálisis, qué lugar tiene el sueño dentro de la terapia psicoanalítica y sobre todo me parece como un buen momento, un buen encuentro con ustedes para desmitificar, porque también hay cuestiones que se le atribuye al análisis, la interpretación de sueños, que nos gustaría poder cumplir con esas expectativas, pero la verdad es que no. Bien, empecemos entonces por explicar por qué es tan importante para el psicoanálisis poder interpretar los sueños y qué información, a qué información vos podés acceder con un paciente tratando de interpretar lo que está soñando o la información que está recibiendo. Bueno, los sueños son una de las manifestaciones más importantes que tiene el inconsciente. El inconsciente es el objeto de estudio del psicoanálisis, pero el problema que siempre ha tenido el psicoanálisis, que es un objeto de estudio que no es tangible, entonces no lo podemos observar directamente, sino a través de sus manifestaciones, como son los síntomas neuróticos, los actos fallidos y los sueños. Los sueños son concebidos como la vía regia al inconsciente, dice Freud, ¿no? Como un método de entrada bastante directo que, a ver, que el paciente en el marco de un análisis trae y se lo invita a conocer acerca de sus sueños, un poco como nació el método con Freud, cómo llega él a detectar en los sueños algo del inconsciente, porque sus pacientes los traían y los contaban. Y Freud dijo, ¿qué hago con esto? Y de ahí deriva el método que utilizamos, que tiene que ver con una escucha de lo que un paciente trae, cuenta, manifiesta, que soñó. Y con ese contenido que el paciente trae empezamos a trabajar. Como les decía hace un ratito, desmitificando que exista algo como muy preciso. Se escucha, un sueño se escucha, se analiza, pero no con un sentido universal, ¿no? ¿Qué nos suele suceder?
alguien en la calle, un amigo. Bueno, pacientes iniciados en análisis suelen decir, soñé con tal cosa, ¿qué significa? Claro. ¿No? Como que si el sueño tendría un significado que no es de la manera que trabaja el psicoanálisis, sino más bien que se escucha el sueño, se tienen en cuenta los elementos de ese sueño y se le invita al paciente a asociar libremente acerca de esos elementos que tiene el sueño, ¿no? Paola puede haber soñado con víboras y hablar de su sueño con víboras, y yo le pregunto, bueno, pero ¿qué se te ocurre con víboras? No sé, era un sueño agradable, donde había víboras de colores que andaban ahí cerca mío, y yo puedo soñar con víboras y estar aterrada por haber soñado con víboras y decir, no, fue terrible, me dio un miedo bárbaro. Va a depender del contexto del Claro. paciente, ¿no? Podés definirlo como un sueño o como una pesadilla. Claro. Del contexto, de la historia de ese paciente, de sus experiencias previas, desde una mirada como más ocultista, ¿no? Más trabajada con el método simbólico, se iría a buscar qué significa soñar con víboras, algo que la gente suele hacer Habitualmente. Obvio, todos googleamos la interpretación de lo que soñamos. traición, etcétera. Pero bueno, no es del modo en el que trabaja el psicoanálisis, sino más bien qué significa este elemento para esta persona. Y no queda ahí, ¿no? Digo, el sueño tiene muchos elementos que son también asociados por el paciente, y dentro de la trama de ese sueño, esos elementos remiten generalmente a un tema en particular, a un tema que quizás no estaba en la conciencia de ese paciente, ¿no? Y su psiquismo, su inconsciente, construyó de alguna manera este contenido que vía interpretación aparece en el análisis. Para que sea analizable, ¿el sueño tiene que ser recurrente también o no es necesario? No necesariamente. Muy buena pregunta, porque suelen aparecer sueños, a veces los pacientes dicen, Débora, este sueño lo tengo hace 20 años, Claro. bueno, bienvenido, pero puede ser un sueño disparatado, porque los sueños operan con la lógica del inconsciente, si quieren ya les cuento un poquito acerca de eso, y haber sido soñado la siesta antes de venir a sesión, no pasa nada. Lo que sí es importante decir es que, para desmitificar que no todos los sueños son analizables, los sueños tampoco son analizables y en esa sesión te vas con el significado, ¿no? O descubriendo cuál es el deseo que fue reprimido, sino que es algo que queda en la trama del análisis, encuentra algún tipo de significado, pero muchas veces, tal vez después de un año de análisis, siguen apareciendo sentidos que pueden ser atribuidos a aquel sueño. Claro. Lo podemos, a ver, es correcto que haga esta interpretación, digo, que muchas veces la información que trae el sueño o ese sueño que se repite o esos sueños donde hay situaciones que son similares, son las que contribuyen muchas veces a decodificar información inconsciente, esa información que no logra ser decodificada por la conciencia y es como que aflora ahí. ¿Esta es la trascendencia para ustedes? Eso que puede estar aflorando y donde uno no le puede poner palabras. Exactamente, aquello que no se puede apalabrar, pero que de alguna manera aparece con este contenido que está como encriptado, Claro. ¿no? Los sueños son muy disparatados, les decía hace un ratito, o confusos, porque aplican otras leyes en el inconsciente diferentes a la de la conciencia. El inconsciente es atemporal, tiene mecanismos propios, como lo es la condensación, el desplazamiento. Soñé con mi casa, pero no era mi casa, mi tío, pero tenía la voz de mi jefe, ¿no? Y este material es traído a través de un relato. La persona
se sienta o se acuesta en caso de trabajar con diván y cuenta. Eso que la persona cuenta es el contenido manifiesto, es el relato del sueño. Pero para poder establecer un relato, ese sueño ya atravesó la consciente. Y no es sobre ese relato consciente y manifiesto que trabajamos, sino sobre el contenido latente, que es a lo que arribamos por la interpretación, ¿no? O sea, si alguien que soñó va a un psicoanálisis por primera vez, digamos, en esa primera visita no va a pasar nada, sino que va a tener que haber una sucesión de visitas y en el transcurso de todo eso vos le vas a dar una devolución. Excelente. Ahí está. Claro. Traes porque sí, para desmitificar, Claro. ¿no? Claro. Esto de, voy a ir al psicoanalista para que me analice el sueño. Bueno, el sueño también aparece y es muy valioso en el marco de un análisis, de un contexto, de un tratamiento, ¿no? De la posibilidad de conocer también elementos de la historia de ese paciente que lo llevan a esto, a construir, por ejemplo, para Paola, que la víbora sea colorida Claro. y agradable y que yo con el mismo contenido muera de terror. Claro. Totalmente, totalmente. Y a poder también poner un poco de claridad sobre esto que marcabas, el filtro que uno indefectiblemente pone Claro. cuando cuenta lo que soñó. Cuando uno cuenta lo que soñó, ya está el consciente ahí estableciendo las condiciones bajo las cuales uno cuenta. Entonces, bueno, el psicoanálisis va a ir un poquito más allá y es quedarse en aquello latente. Y de esto, y de esta manera nosotros queríamos abrir este tema, por eso nos parecía importante hablar con vos, hablar con alguien además especializado en psicoanálisis para empezar a enmarcar el tema que estamos desarrollando en el día de hoy y nos parecía importante poder tenerte y que nos puedas explicar también esto y de qué manera lo trabajan y lo utilizan en la psicología. Claro. Débora, muchísimas gracias por esta entrevista. Ojalá que no sea la última porque es súper interesante el tema. Lamentablemente a veces el tiempo nos queda muy corto para poder hablar y desarrollar más puntualmente o en profundidad cada uno de los temas, pero clarísima la explicación que nos acabas de dar. Bueno, muy agradecida, ya saben, pueden contar conmigo cuando necesiten o unos mates, se acercan al consultorio y conversamos entre nosotros. Ay, qué lindo, gracias. Ni quieras saber de mis sueños, Débora. Ya vas a tener... Ni quieras averiguar por los En sueños. vez de un diván, una king size vas a tener Sí, que... sí, todos XXL, un desastre. Bueno, pero después lo analizamos en privado con vos. Muchísimas gracias. Gracias, un beso. Adiós.